Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por tu presencia santa. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Puede tomar asiento. Bueno, es hermoso estar en la presencia del Señor. Pueden tomar asiento. Es hermoso estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero la iglesia tenemos que llevarla a nuestro hogar. Es muy importante. La iglesia no es solamente estar aquí reunidos, no es solamente adorar al Señor en este lugar. La iglesia tiene que estar primero en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y tristemente comenzamos este congreso diciendo que nuestra iglesia está enferma. Está enferma en este último tiempo, está enferma de apostolitis, está enferma de profetitis, está enferma de lideritis, ¿cierto? Porque hay muchos que quieren ser ministros del Señor. Hay muchos que quieren ser ungidos del Señor. Pero tristemente en sus vidas no hay nada de Jesús. En sus vidas solamente está el anhelo de tener un cargo, pero no está el anhelo de cargar la cruz del Señor. El egocentrismo nos ha llevado a ser sabios en nuestra propia opinión, ¿cierto? Y cuando alguien no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, aparece malgenitis crónica, que también es el mal de los ministros hoy en día. O sea, se dice, es muy buen siervo, es muy buena sierva, pero tiene un carácter terrible, ¿verdad? Que no debiera ser. Proverbios 25-27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Proverbios 27-7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Nos hemos preocupado mucho de alcanzar conocimiento, pero nos hemos olvidado de buscar al Señor en la intimidad, a buscar al Señor en lo sobrenatural. Porque el Señor no es solamente esta palabra que está escrita, sino que es vida. Esta palabra es viva, esta palabra es real. Debemos, sobre todo, practicar lo que predicamos. Qué importante es practicar lo que predicamos. Porque nosotros perdemos autoridad. Primero frente a nuestra familia, luego frente a los hermanos y aún frente a los demonios. Porque ¿cómo podemos reprender a los demonios? ¿Cierto? ¿Cómo podemos reprender al espíritu de ira si estamos llenos de ira? No tenemos autoridad para reprenderlo. Hay mucha letra muerta. Muchos ministros se han convertido en címbalo que retiñe, como dice Corintios, ¿verdad? Hablan y en su vida no hay nada de Jesús. Ni su humildad, ¿cierto? No hay misericordia, ni una gota de su amor. Es triste, pero es real. Nos hemos vuelto inconsecuentes. Muchos varones predican en la iglesia acerca del brazo frágil, ¿cierto? Vaso frágil. Pero en sus casas retan y gritan a sus esposas. Muchos líderes, ¿cierto? Gritan a sus padres en la iglesia, delante de todos, ¿cierto? Y les va mal. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la palabra del Señor. Porque dice que honremos a nuestro padre, a nuestra madre y en todo nos irá bien. Entonces, vemos que hay mucho cansancio en el pueblo de Dios. Hay mucha tristeza, hay mucha depresión, hay ansiedad, ¿cierto? Y los demonios se han instalado en las iglesias y no quieren irse porque se sienten cómodos. Entonces, vemos también que hay un espíritu de juicio, porque el Señor es un Dios de amor, pero también nos tira las orejas, ¿cierto? Hay un espíritu de juicio. ¿Por qué? Porque el recién convertido, ¿cierto?, lleva muy poco tiempo y ya cree que lo sabe todo. Entonces comienza a criticar a los antiguos, comienza a criticar a los ministros. Y viceversa. Los antiguos se ponen envidiosos cuando ven que los recién convertidos empiezan a crecer a pasos agigantados y los van dejando atrás. Porque el que está obrando no es el Espíritu Santo, sino que es presión demoníaca, es presión del enemigo, es maquinación del enemigo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer?
Debemos dejarnos de preocupar del cambio de los demás. Eso lo hará el Señor. Debemos comenzar a preocuparnos de nuestro cambio. Debemos empezar a mirarnos en el espejo, ¿cierto? Y a ver, ¿qué vemos en el espejo? ¿Vemos realmente el reflejo de Jesús? Debemos preguntarnos qué ha pasado con nosotros. ¿Qué ha pasado, cierto? Porque nos hemos detenido en nuestro proceso de cambio. Y nosotros vamos a seguir cambiando y el Señor nos va a seguir perfeccionando hasta que Él venga. Nosotros no podemos detenernos. Nosotros no podemos decir, oh, ya estamos llenas del Señor, ya estamos llenos del Señor, cuando no es así. Porque cuando nos sentimos más firmes es cuando caemos, dice la palabra. Amén. Amén. Isaías 17, 10, 11, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué? ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? ¿Te has olvidado de la roca que puede esconderte? Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Mire qué tremenda palabra, dice el Señor. Tremenda palabra. Entonces, por todo esto, por todas estas cosas que nos están sucediendo, el Señor necesita pasarnos por el fuego. Necesita quemar toda impureza que hay dentro de nosotros. Necesita meternos en el crisol para fundir nuestro corazón. Y que al término, ¿cierto? Al término de los procesos que vivimos, podamos estar como oro refinado. Y vamos a poder ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Por eso este congreso tiene un nombre precioso. Se llama Procesos del Fuego, del Crisol y del Oro. Vamos a ver la palabra en Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Vemos que la palabra orfebre viene del latín auri, que significa oro, y del latín faber, que significa el hombre que trabaja, es decir, es el maestro artesano. Proverbios 27:21, en la traducción del lenguaje actual, dice, con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos, con los elogios se descubre qué clase de personas somos. El Señor, ¿cierto? Jesús trabaja como un verdadero orfebre en nosotros. Él con sus propias manos, ¿cierto? Nos moldea, nos va dando forma, pero también nos va dando valor. El fuego simboliza el perdón, fuego que consume el pecado. Recuerde el altar de sacrificio del tabernáculo, ¿verdad? Donde se quemaban las ofrendas. Levítico 7:30 dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. El crisol simboliza la humillación, porque es un horno que quema a altas temperaturas. Dicen que quema a más de 1000 grados Celsius. Imagínense que usted para asar un pollo necesita 180, 200 grados. Y estamos hablando de más de 1000 grados. ¿Qué pasa, cierto? Que quema todas las impurezas, funde, pero también duele. Imagínense metido en un horno. ¿Lo ha metido el Señor en el horno, en el crisol? Simboliza a Jesús como nuestro juez. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, o sea, lleno de luz, ¿cierto? Como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mire lo que dice, en horno de aflicción. La única manera de poder quemar al Señor las impurezas que hay en nosotros es a través del horno de aflicción. Y el oro simboliza realeza, santidad, la gloria de Cristo. Oro refinado de alto valor a los ojos del Señor. En eso terminamos después de estos procesos.
en oro refinado de alto valor a los ojos del Señor. ¿Cierto? Este es el tema de nuestro congreso. Pero como nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, ¿cierto? En oración le pregunté al Señor, Señor, ¿de qué tengo que predicar? Y el Señor me dio esta palabra. Dice, no hables sobre el fuego, el crisol ni el oro, porque mis siervos tienen listo el alimento que les he dado. Las ollas están hirviendo, listas para servir. Prepara la mesa, pon los manteles, el servicio, arregla las flores con sus perfumes fragantes, pero por sobre todas las cosas, que se laven las manos antes de comer. No sea que se intoxiquen a causa del conocimiento y no reciban mi gloria a causa de su rebeldía. Muchas veces nosotros escuchamos una palabra, pero estamos con las manos sucias, estamos con el corazón sucio y no recibimos, solamente escuchamos. Entonces el Señor, hoy día usted es privilegiado al estar aquí, porque usted va a recibir a las personas que van a venir mañana. Por eso usted va a estar orando, va a estar intercediendo, va a estar sirviendo al Señor a aquellos que van a venir. Y por eso el Señor quiere prepararlo hoy día, para que usted esté preparado, ¿cierto? Y esté atento a lo que el Señor quiere entregar mañana. ¿Amén? Entonces hoy día el Señor va a preparar un banquete real, va a preparar la mesa. Yo quiero pedirle ayuda a mis pastoras, ¿cierto? A la pastora Margarita y a la pastora Angélica. Y vamos a obedecer, porque en eso está la ganancia. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Podríamos decir que la reina Esther instituyó el banquete de Estado, ¿cierto? Después lo puede leer usted en Esther 5, lo puede leer completo en su casa. Y ella lo hizo en honor al rey Asuero y lo hizo desde los atrios, desde el patio, ¿cierto? Eso representa los atrios. Y los atrios es muy importante, es un lugar perfecto para lavarse las manos, porque en los atrios estaba la fuente de bronce con agua, que representa, ¿cierto?, cuando el sacerdote se lavaba las manos antes de ministrar en el altar del sacrificio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a lavar nuestras manos. Quiero que cierre los ojos ahí donde está. Y los sacerdotes habían sido apartados para el Señor, para realizar, ¿cierto?, la administración. Ellos estaban encargados de ejercer su ministerio sacerdotal y a eso nos ha llamado el Señor, a ser reyes y sacerdotes, dice la palabra. Entonces, ahí donde está, usted le va a pedir al Señor que lave su corazón, que lave sus manos. Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y no podemos dejar de mencionar aquí esta palabra de Jesús. Marcos 7:5-6 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, se refiere a Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El lavar las manos significa tener un corazón limpio delante del Señor. Nosotros muchas veces nos lavamos, obviamente, antes de venir a la iglesia, pero en nuestro interior nuestro corazón se ha corrompido. Por eso el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor amado, te pedimos, Padre Celestial, ser lavados con agua, Señor. Como tu palabra dice, Padre, que lavarás a tu iglesia por el lavamiento de las aguas, Señor, para encontrar una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, Señor. Lávanos, Padre, lava nuestro corazón de tristeza, de odio, de amargura, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos ejercer nuestro ministerio sacerdotal. Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lávanos, Señor, y con tu agua apaga, Señor, todo aquello que amemos más que a ti, Padre Celestial. Aquellos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón, que hemos puesto altares en nuestro corazón, lávalos, Señor, para que podamos servirte con libertad, Padre Celestial. Comer indignamente produce enfermedad.
Primera de Corintios 11, 29, 30 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos de nosotros que estamos enfermos. No hablamos solamente físicamente, ¿cierto? Porque no es tan importante estar enfermos físicamente como estar enfermos espiritualmente. Eso es lo terrible. Porque muchas veces el Señor nos usa para enfermarnos, para que podamos ver su gloria. Pero cuando estamos enfermos, debilitados o estamos durmiendo espiritualmente, ahí es cuando el enemigo nos ataca constantemente. Romanos 12, 1, 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces utilizamos este texto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? En pocas palabras, él nos quiere decir, amados míos, yo les ruego por misericordia que los llamados a ser santos sean santos. Así de simple, ¿verdad? Que renunciemos a las cosas del mundo. O es malo o es bueno. O nos maldice o nos bendice. O nos tira para abajo y nos derrumba o nos edifica. Y nosotros tenemos la libertad, ¿cierto?, de escoger. Dios nos da la libertad de escoger. Pero Pablo nos dice, por misericordia, hermanos, los llamados a ser santos, que sean santos, que guarden su corazón en santidad. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, con la mesa. Lo primero, la invitación, bueno, ya está hecha por el Señor. Si ustedes han venido, benditos son, porque abrieron las puertas, ¿cierto?, al Señor. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. A eso han venido ustedes, a cenar con el Señor. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el mantel. Y el mantel representa las vestiduras del creyente, las acciones justas de los santos. Éxodo 29, 5, 6. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Apocalipsis 3, en su primera parte dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pidámosle al Señor que cambie nuestras vestiduras, aquellas vestiduras que están desgastadas, ¿cierto? Hay muchos que guerrean continuamente, que el enemigo le rompe sus vestiduras, ¿cierto? Hay muchas vestiduras que están manchadas, que están sucias, hay muchas vestiduras que están arrugadas. Necesitamos que el Señor renueve nuestras vestiduras. Pidámosle, Señor, cambia nuestras vestiduras, Padre Celestial. Cámbianos, Señor, y renuévanos, Padre. Pon vestiduras nuevas, vestiduras santas, en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a la pastora los platos. Y los platos, ¿cierto? La Biblia habla de utensilios. Los platos, las vasijas, nos representan a nosotros. Los platos. Segunda de Corintios 4, 7, la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto nos deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Cuánto necesitamos quebrar las vasijas? Quebrar las vasijas, porque aunque usted, cierto, se sienta bien en el Señor siempre tiene más para usted. Siempre tiene una vasija mejor para usted. Y el barro, ¿cierto?, que Él quebra, Él no lo desecha, sino que lo toma y lo usa y lo perfecciona. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre. Quebranta, Señor, nuestras vasijas, Padre. Quebrántanos en el nombre de Jesús para que podamos recibir, Señor, lo que tú nos quieres dar. Amado Dios, quebrántanos, Señor, quebrántanos, Padre.
Quebranta, Señor, todo lo que no te agrade, Padre Celestial, en este día, en tus hijos, en tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a poner el servicio. La palabra servicio viene del latín servitim, que significa acción o efecto de servir. Y vamos a ir poniendo de uno en uno, ¿ya? Primera de Corintios 4:1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra cubierto viene del latín copertus, que significa cubrir. Nosotros como hijos de Dios necesitamos cubrir las necesidades del pueblo. Y es preciosa esta palabra porque en realidad el Señor me la fue dando y me fue mostrando qué significaba cada cosa. El tenedor, por ejemplo, la palabra tenedor como tal no aparece en la Biblia, pero en 1 de Samuel 2:13 dice garfio de 3 dientes que revolvían la soya. O sea, es un tenedor, ¿cierto? Y dice que es un punzón puntiagudo. Es decir, que nosotros necesitamos tenedor porque representa las armas que nos quiere dar el Señor. Los arcos, las flechas, las lanzas, las jabalinas. Ponemos el tenedor sobre la mesa y ponemos, ¿cierto?, por fe el tenedor en nuestras manos. Amén. Amén. Recuerde que la Biblia dice que con una mano, ¿cierto?, trabajaban en la obra y con otra mano guerreaban. Nosotros en una mano tenemos que tener la palabra del Señor, pero también no nos podemos descuidar. Tenemos que tener armas. También el cayado también es un arma, porque le pega al lobo cuando viene a robar a las ovejas, cuando viene a molestar a las ovejas, le pega al lobo. ¿Cuántos pastores muchas veces hemos botado nuestro cayado? Se nos ha caído por tristeza, por desilusión, por cansancio. Yo quiero que los pastores que están aquí, ¿cierto?, que tomen su cayado por fe, que recojan su cayado en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, yo recojo mi cayado, Padre Celestial, y declaro en el nombre de Jesús que no voy a permitir que el enemigo lo bote nunca más, Señor, porque es para rescatar a las ovejas, Señor, Padre Celestial, porque es para guiar a tu pueblo, Padre Celestial, porque es, Señor, para ahuyentar al lobo, Padre Celestial, que viene por nuestras ovejas, Señor. Son tus ovejas de tu rebaño y tú nos has puesto, Señor, para cuidarlas, Padre Celestial. Recogemos nuestro cayado en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. La cuchara. La cuchara muchas veces en la Biblia dice cucharas de oro con incienso. Lo podemos ver en muchas partes, aparecen las cucharas. Números, por ejemplo, 7:86 dice las 12 cucharas de oro llenas de incienso, que representa la oración y la adoración. ¿Cuánto necesitamos, cierto, de la cuchara en nuestra mesa? Necesitamos la adoración, necesitamos la oración que viene del Señor. Apocalipsis 8:4, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El cuchillo. ¿Qué representa el cuchillo? ¿Qué cree usted que representa el cuchillo? La espada, ¿cierto? La palabra del Señor. Necesitamos tener el cuchillo. Le vamos a pedir a nuestras pastores que traigan las servilletas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos las servilletas, Señor? La servilleta sirve para limpiar la boca de las malas palabras, para limpiar la boca de los insultos, de las maldiciones que le decimos a nuestros hijos. ¿Cuántas maldiciones, cierto, sin darnos cuenta? Necesitamos, y por fe ahora usted diga, Señor, limpia mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia mi boca, Señor, pon servilleta santa en mi boca para limpiarme de malas palabras, Padre Celestial. Isaías 6:5. Mire, Isaías también decía malas palabras. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Mateo 12:36-37, estas palabras las dijo Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidado con lo que hablamos.
Cuidado con lo que hablamos, porque eso nos va a justificar delante del Señor, pero también nos va a condenar. Vamos a pedirle las copas a las pastoras, las copas con agua. El agua es Jesús. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Necesitamos tanto estas copas de agua. Necesitamos tanto ser llenos de Jesús. Traemos el vino. Las copas de vino representan el Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La libación era una ofrenda de vino que se daba al Señor. Podemos decir que representa el gozo en el Espíritu, ¿cierto? Cuando estamos gozosos, estamos como embriagados, pero dice el Señor que no nos embriaguemos con el vino del mundo. ¿Recuerdan cuando Ana oraba y pedía y pedía y pedía por ese hijo? Y el sacerdote le dijo, ¿pero cómo estás embriagada? Y ella le dijo, no, estoy orando. Ella estaba embriagada del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos este vino que proviene del Señor. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Ezequiel 36:27, la Nueva Traducción Viviente dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es decir, que la única manera que podamos seguir las ordenanzas, los mandamientos de Jesús es estando llenos del Espíritu Santo. Solos no podemos. Solos no podemos cambiar. Tenemos toda la intención de hacerlo. Tenemos toda la intención de hacer cosas que no nos convienen. Pero no podemos solos, podemos solamente con el Espíritu Santo del Señor. Vamos a pedir el aceite y la sal, porque una mesa no puede estar sin el aceite y sin la sal. La sal nos representa a nosotros. Mateo 5:13, la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Si no tenemos la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿cierto? No tenemos nada. Dice, ¿puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El aceite representa la unción. Necesitamos tanto de la unción del Señor, porque con la unción se pueden hacer los milagros. Con la unción del Señor se pueden sanar a los enfermos. Con la unción del Señor pueden ser liberados, ¿cierto? Las gentes de las cárceles que están oprimidas, y no solamente las cárceles físicas, sino que las cárceles espirituales, las cárceles de enfermedades mentales, las cárceles de enfermedades como depresión, como bipolaridad, ¿verdad? Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Señor, necesitamos tu aceite, abaje la cabeza y por fe reciba la unción del Señor. Señor, necesitamos, Padre, tu unción santa sobre nosotros, Señor. Necesitamos ese aceite, Padre, que lave y limpie nuestros pensamientos, Señor. Ese aceite, Padre Celestial, que caiga como óleo de gozo, Señor, sobre nosotros. Ese aceite que apaga toda tristeza, Señor, que apaga todo dolor. Ese aceite que nos regocija, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Vamos a pedir las flores. Las flores representan el olor fragante. Representa la salvación que proviene de Dios. Sin el Señor, sin la salvación de Dios, olemos mal. Segunda de Corintios 2:15-16, la Nueva Traducción Viviente. Dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Amén. Tremenda palabra. Vamos a pedir los candelabros. Los candelabros representan la iluminación y revelación del Espíritu Santo.
Recuerde que la vela es la luz de Cristo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. El candelero labrado, ¿cierto?, hecho a mano, a martillazos, representa los golpes que nos da el orfebre para darnos forma. Las pruebas, los sufrimientos, las tentaciones por las que tenemos que pasar son los métodos que Dios usa para perfeccionar a sus santos. No podría ser de otra manera. No podríamos, ¿cierto?, alcanzar la santidad que el Señor quiere, la perfección en nosotros, si no es a través de los golpes del martillo. Con los golpes renunciamos a la desobediencia, porque dice que los golpes, ¿cierto?, una pieza que es rígida, que es dura, a través de los golpes el orfebre la vuelve maleable, fácil de convencer. Y atentos, porque aquellas piezas que son más duras necesitan más golpes para no volver a su estado inicial. Entre más duro es usted con el Señor, entre más le cueste llegar al Señor, más golpes va a recibir. Y vamos a poner unos papelitos con los nombres. El papel con tu nombre. Cuando estamos invitados a un banquete, ¿cierto?, en la mesa hay papeles con un nombre. Aquí usted por fe va a ver su nombre escrito. El nombre representa el libro de la vida. Apocalipsis 3, 5, 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a poner en un lado a Jesús, ¿cierto? Y en el otro lado de los dos papelitos que nos representa a nosotros, a los hijos y las hijas de Dios. Amén. En cada puesto. Ahí, afírmelos con las copitas ahí. Entonces, como conclusión, mañana estás invitado a un banquete real con el Señor. Tenemos la mesa lista, sus siervos han preparado el alimento. El Señor necesita tu corazón limpio y dispuesto para recibir el alimento que te quiere dar, para que entiendas los procesos por los que estás viviendo. El Señor te ha llamado al sacerdocio, te ha lavado con agua, cambió tus vestiduras, te dio armas de guerras, te ha dado su espada, su palabra. Te ha pasado por el fuego para escudriñar tu corazón. Te ha puesto en el crisol con mucho dolor para arrepentimiento. Pero después de este proceso brillarás como oro refinado y se verá la gloria de Dios en ti. Un valioso vaso de honra dispuesto a transportar la gloria del Señor. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Y como tenemos la mesa puesta, ¿cómo no cenar con el Señor, verdad? Yo quiero que se acerquen acá, a la mesa. Que se acerquen y vamos a pedirle a las pastoras que traigan el vino y que traigan el pan. Acérquese, el Señor quiere cenar con usted. Lucas 24, 14, 15 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así le dice el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros. Reparte el vino, pastora. Reparte el pancito, pastora Margarita. ¿Cuánto ha deseado el Señor comer con nosotros? ¿Cuánto ha deseado el Señor que lave su corazón, que lave sus manos? ¿Cuánto ha deseado el Señor que quiebre sus vasijas? ¿Cuánto ha deseado el Señor que cambie sus vestiduras? ¿Cuánto ha deseado el Señor que cambie de una vez por todas, que decida por Él, que cambie su forma de ser, que cambie su forma de hablar, que limpie su boca con la servilleta? ¿Cuánto ha deseado el Señor que unja su cabeza con aceite, que sea lavado con agua, que sea lleno de su espíritu? ¿Cuánto ha deseado el Señor?
¿Cómo no temblar delante de la presencia del Rey, Señor? ¿Cómo no temblar delante de tu presencia, Señor? Si eres un Rey majestuoso, todopoderoso, Señor. Oh, bendito Padre. Señor amado, te pedimos perdón, Señor. No queremos comer este pan y beber este vino indignamente, Señor. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Quiero que en silencio usted le diga al Señor. Porque cada uno tiene un trato personal con el Señor. Cada uno tiene una relación personal con el Señor. Cada uno sabe aquello que le cuesta dejar, aquello por lo que está luchando. Pero no es con tu fuerza, dice el Señor, es con mi espíritu. Yo haré los cambios en ti. Yo te voy a transformar, dice el Señor. Ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tu familia, ni tus amigos te pueden transformar. Yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré con mi poder, pero por sobre todo con mi amor, dice el Señor. Con mi amor te voy a transformar. Padre Santo. Mateo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Coman el pan en el nombre de Jesús. Aquí el cuerpo que fue molido por nuestros pecados para que podamos ser libres, para que podamos ser salvos. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomen el vino. Comience a dar gracias al Señor. Ahí en secreto con Él. Gracias, Señor, por tu muerte de cruz. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Voy a pedir la adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quédese ahí mismo. Cierre sus ojos y adore al Señor. Estamos en un banquete real con el Señor. No se preocupe por lo que está haciendo la otra persona. Preocúpese usted y el Señor a solas, en intimidad. Solamente Él lo conoce, Él la conoce. Solamente Él puede ver sus pensamientos, su corazón. Oh, Señor bendito. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Tú eres una joya preciosa del Señor. Tú eres precioso para el Señor. ¿Para qué se necesita el oro de alta pureza? Tú no sabes el llamado que tienes con el Señor. No sabes lo que Él quiere contigo. Tal vez tú seas un apóstol y necesitas armas de oro, necesitas hebillas, anillos que representan la autoridad de Cristo. Tal vez tú eres un profeta. Eres una persona que guía al pueblo, que necesita bastones de mando. ¿Sabía usted que solo la empuñadura de un bastón presidencial necesita 2,5 millones de golpes dados por el maestro? Tal vez usted es un evangelista y necesita los manuscritos de oro
con letras bordadas. Tal vez usted es un maestro. A lo mejor usted tiene tanto que enseñarle al pueblo de Dios y necesita esas cucharas de oro con incienso. Tal vez usted es un pastor y como sacerdote necesita instrumentos sagrados, necesita instrumentos de adoración. Usted no sabe lo que el Señor quiere con usted. Usted no sabe por qué el Señor lo ha pasado por el fuego. Usted no sabe por qué el Señor lo tiene aún metido en el crisol. ¿A dónde duele? Amados, duele. Porque la única manera de quemar las impurezas es con dolor. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentira, para que su hacedor confíe en una obra cuando hace ídolos mudos. ¿De qué le sirve al Señor pasarlo por el fuego si usted se ha convertido en un ídolo mudo? Si no habla del Señor, si no proclama los evangelios, si no dice que Cristo viene porque le da vergüenza. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su amada. Usted no sabe cuánto tiempo de vida le queda aquí en la tierra. Usted no sabe si Cristo mañana viene por usted. Recuerdo a mi padre que decía: el Señor me habló y me dijo, tengo que decirle a la iglesia que Cristo viene por mí. Tengo que decirle a la iglesia que Cristo viene por nosotros. Y él se paró adelante y habló y dijo, fue obediente. Y a los 2 años murió. ¿Acaso no venía Cristo por él? ¿Acaso no le quedaba poco a él? Usted diga, Cristo viene por su amada, Cristo viene por su iglesia. Las obras de orfebrería son para ponerlas en un lugar de privilegio, amados, para condecorar a los militares que han peleado la buena batalla. Un lugar de privilegio donde solo los que soportan el fuego pueden estar. No es para cualquiera, Señor. Es para ustedes, porque son algo especial para el Señor. Tal vez te sientas incomprendido, tal vez te sientas poca valorada. Pero hoy día, dice el Señor, comienza a dar gracias. Gracias, Señor, por haberme pasado por el fuego. Gracias, Señor, por meterme en el crisol. Gracias, Señor, porque estás haciendo una pieza valiosa de mí. Gracias, Señor, por frotarme con arena, por frotarme con jugos ácidos, porque la única manera de que salga el brillo del oro es a través de eso. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque tú estás en mí, porque tú estás haciendo la obra perfecta. No permita, Señor, que nadie meta las manos donde está el orfebre, el maestro. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo Dios de Israel. Santo Dios poderoso. Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y quiero oír tu voz, diciendo que me amas, amado de mi
Señor.